En las tierras del Japón feudal, durante el siglo XVI, vivió un guerrero samurái llamado Nobushige. Su nombre era conocido en todas las provincias, no solo por su maestría incomparable con la katana, sino también por algo mucho menos honorable, su temperamento explosivo. Nobushige había derrotado a los más temibles enemigos en el campo de batalla. Había servido a su señor con lealtad inquebrantable durante décadas. Había entrenado hasta que sus manos sangraban, hasta que su técnica era perfecta, hasta que ningún otro guerrero se atrevía a desafiarlo. Pero había un enemigo al que no podía vencer, él mismo. Su ira era legendaria. Cuando algo lo contrariaba, su rostro se tornaba rojo como el fuego del amanecer. Sus manos temblaban. Su voz tronaba como el trueno en la montaña. Y aunque después se arrepentía, aunque juraba controlarse, la furia siempre regresaba, una y otra vez, como las olas implacables del mar. Los sirvientes caminaban en silencio a su alrededor, temerosos de provocar su cólera. Su familia lo respetaba, sí, pero también le temía. Y él mismo, en las noches solitarias, se sentía prisionero de ese fuego que ardía constantemente en su pecho. Un día, después de un arrebato particularmente violento que casi le cuesta la vida a uno de sus hombres por un error insignificante, Nobushige se miró en el reflejo de su espada y no le gustó lo que vio. Era un guerrero poderoso, cierto, pero también era un esclavo de su propia rabia. Fue entonces cuando escuchó hablar de un anciano maestro zen llamado Akuin. Se decía que el maestro Akuin vivía en un modesto templo en las montañas del norte, un lugar tan remoto que pocos se atrevían a buscarlo. Las historias sobre él circulaban entre los aldeanos, algunos decían que podía permanecer en meditación durante días enteros sin moverse. Otros juraban que había alcanzado la iluminación total y que podía ver dentro del corazón de los hombres. Nobushige, normalmente escéptico de tales historias, sintió algo diferente esta vez. Una voz interior le susurraba que este maestro podría tener la respuesta que él había buscado durante años. Así que una mañana de otoño, cuando las hojas de los arces comenzaban a teñirse de rojo y dorado, el samurái emprendió el viaje hacia el templo. Dejó atrás su armadura ceremonial y su séquito de guerreros. Llevaba solo su katana, como dictaba el código del bushido, y las ropas simples de un viajero. El camino era empinado y tortuoso. A medida que ascendía por la montaña, el bullicio del mundo se iba quedando atrás. El silencio de las alturas comenzó a envolverlo, y por primera vez en mucho tiempo, Nobushige sintió algo parecido a la paz. Tardó 3 días en llegar. El templo era exactamente como lo habían descrito, modesto, casi austero. No había decoraciones doradas ni grandes estatuas. Solo madera, piedra y simplicidad. Un jardín de rocas se extendía frente al edificio principal, cada piedra colocada con intención perfecta, cada grano de arena rastrillado formando ondas que parecían agua congelada en el tiempo. Y allí, en el centro de ese jardín, sentado en perfecta quietud, estaba el maestro Akuin. Era un anciano delgado, con la cabeza rapada y vestido con túnicas tan simples que cualquiera podría haberlo confundido con un campesino. Pero había algo en él, una cualidad indefinible que emanaba de su presencia, que hizo que Nobushige supiera inmediatamente que había encontrado lo que buscaba. El samurái se acercó con pasos firmes. No estaba acostumbrado a la paciencia ni a los rodeos. Era un hombre de acción, directo, acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas de inmediato. Sin presentarse, sin las ceremonias formales que dictaba la cortesía japonesa, Nobushige plantó sus pies firmemente frente al maestro y preguntó con su voz grave y autoritaria. «Maestro, explícame, ¿qué es el infierno y qué es el paraíso?» El maestro Akuin no respondió de inmediato. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, abrió los ojos. Eran ojos profundos, serenos como un lago en calma, pero con un brillo de inteligencia aguda que no pasaba desapercibido. Observó al samurái de pies a cabeza. Notó su postura rígida, militar. Notó la tensión en sus hombros. Notó la impaciencia en su mirada. Y notó, sobre todo,
ese fuego apenas contenido que ardía justo debajo de la superficie. Y entonces, para absoluto asombro de Nobushige, el maestro sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa burlona, casi despectiva. ¿Explicártelo a ti?, dijo a Quinn con voz tranquila pero con un tono de burla inconfundible. ¿Y quién eres tú para pedirme tal cosa? Nobushige parpadeó, confundido. Nadie le hablaba así. Mírate, continuó el maestro, su sonrisa ahora más amplia. Eres tan solo un bruto ignorante vestido con ropas de guerrero. Vienes aquí con tu espada y tu arrogancia, esperando que la sabiduría te sea entregada como si fueras alguien importante. El rostro de Nobushige comenzó a cambiar de color. Pero no eres importante, prosiguió a Quinn sin piedad. Eres como 1000 otros guerreros que he visto, todo músculo y acero, pero sin sustancia real. Sin verdadera comprensión. Sin capacidad para entender siquiera las enseñanzas más básicas. Las palabras caían como latigazos sobre el orgullo del samurái. No tengo tiempo que perder con alguien como tú, concluyó el maestro con un gesto de desdén. Vete de aquí. Regresa al mundo de violencia del que vienes. Es el único lugar al que perteneces. Algo se rompió dentro de Nobushige. Nadie, absolutamente nadie en toda su vida le había hablado de esa manera. Él era un samurái respetado, temido, honrado. Había arriesgado su vida cientos de veces. Había derramado sangre por su honor. Y este anciano, este viejo sentado en un jardín de rocas, ¿se atrevía a llamarlo bruto ignorante? La furia estalló en su interior como un volcán. Su visión se nubló. Su corazón latía como tambores de guerra. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sus manos se movieron por instinto, por años de entrenamiento, hacia su katana. El sonido del acero saliendo de la vaina cortó el silencio del jardín como un grito. En un solo movimiento fluido, Nobushige levantó la espada sobre su cabeza, sosteniéndola con ambas manos. La hoja brillaba bajo el sol de otoño, afilada como la muerte misma. Solo necesitaba un movimiento más, un solo corte descendente, y ese insolente anciano dejaría de existir. Su rostro estaba rojo, distorsionado por la rabia. Respiraba con dificultad, como un animal salvaje. Todo su ser vibraba con el deseo de destruir, de castigar, de hacer pagar a ese hombre por su insolencia. El maestro Quinn ni siquiera se movió. Permaneció sentado, quieto, mirando directamente a los ojos del guerrero enfurecido. Y entonces, con la espada suspendida en el aire a apenas centímetros de su cabeza, mientras la muerte misma se cernía sobre él, el maestro Quinn habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el jardín con perfecta claridad. Eso, es el infierno. El tiempo pareció detenerse. Nobushige se quedó completamente paralizado, con la katana aún levantada sobre su cabeza, sus músculos tensos, su respiración agitada. Pero algo había cambiado en su interior. En un instante, en un destello de comprensión tan brillante como un rayo, el samurái lo entendió todo. El infierno no era un lugar de llamas eternas en algún reino después de la muerte. El infierno no era un castigo impuesto por los dioses o el destino. El infierno era exactamente lo que estaba experimentando en ese preciso momento. Era esa furia incontrolable que consumía todo pensamiento racional. Era ese impulso destructivo que lo hacía querer aniquilar a otro ser humano por palabras. Era esa pérdida total de control sobre sí mismo, ese convertirse en esclavo de la emoción. Era ese fuego en su pecho que lo quemaba desde dentro, ese tormento mental, esa oscuridad que nublaba su juicio y lo transformaba en algo menos que humano. El infierno no era externo. El infierno era interno. Y él mismo lo había creado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del guerrero. No eran lágrimas de tristeza, sino de un despertar profundo. Toda su vida había estado buscando la paz fuera de sí mismo, en la victoria, en el respeto de otros,
en el control de las circunstancias externas. Pero nunca había mirado hacia dentro. Lentamente, con manos temblorosas ahora por una razón completamente diferente, Nobushige bajó su espada. El metal regresó a su vaina con un suave clic. El samurái, este guerrero que nunca se había arrodillado ante nadie excepto su señor, cayó de rodillas sobre la arena del jardín zen. Inclinó su cabeza hasta que su frente tocó el suelo en el gesto más profundo de respeto y gratitud que existe en la cultura japonesa. Nunca, en todos sus años de entrenamiento marcial, en todas sus batallas, en todos los libros que había leído, había recibido una enseñanza tan poderosa. El maestro no le había dado una teoría o una filosofía abstracta. Le había dado una experiencia directa, visceral, imposible de olvidar. Nobushige permaneció postrado, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Algo había muerto en él en ese momento, la ilusión de que su fuerza residía en su capacidad de dominar a otros, la creencia de que la ira lo hacía poderoso, la idea de que su valía dependía de que nadie lo irrespetara. Y en esa muerte, algo nuevo había nacido. Después de lo que parecieron horas pero fueron apenas minutos, el maestro Aquin volvió a hablar. Su voz ahora era diferente, suave, compasiva, llena de calidez como la luz del sol después de la tormenta. Y eso, es el paraíso. Nobushige levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, aún húmedos, se encontraron con los del maestro. Y en esa mirada comprendió la segunda parte de la enseñanza. El paraíso tampoco era un lugar externo, un reino celestial reservado para después de la muerte. El paraíso era ese estado de paz, claridad y comprensión que ahora experimentaba. Era ese momento de despertar, de soltar el control, de aceptar lo que es. El mismo jardín, el mismo momento, la misma situación, pero una experiencia completamente diferente. Del infierno al paraíso en un instante, no porque las circunstancias cambiaran, sino porque él había cambiado su relación con ellas. Maestro, dijo Nobushige con voz ronca por la emoción, he pasado toda mi vida entrenando el cuerpo, perfeccionando la técnica de la espada, estudiando estrategia militar. Pero nunca nadie me enseñó esto. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental, tan esencial para la vida, no se enseñe? El maestro Aquin sonrió, pero esta vez era una sonrisa genuina, llena de bondad. Se enseña constantemente, respondió. La vida misma, es la maestra. Cada provocación, cada frustración, cada momento de ira es una oportunidad para ver esta verdad. Pero la mayoría de las personas están tan perdidas en sus reacciones que nunca ven el espacio entre el estímulo y la respuesta. Nunca ven que tienen una elección. Nobushige escuchaba con total atención, cada palabra del maestro grabándose en su corazón como escritura en piedra. Yo te insulté deliberadamente, continuó Aquin. No porque fuera cruel, sino porque necesitabas experimentar el infierno que tú mismo creas. Podría haberte dado 1000 conferencias sobre la naturaleza de la ira, pero habrías asentido educadamente y luego regresado a tu vida sin cambiar nada. Pero cuando tocas el fuego, cuando sientes el dolor en tu propia carne, esa enseñanza nunca se olvida. ¿Y el paraíso?, preguntó el samurái. ¿Cómo puedo permanecer en él? Dijo el maestro, esa es la pregunta correcta. Y aquí está el secreto. El paraíso no es un estado que alcanzas una vez y conservas para siempre. Es una elección que haces momento a momento, respiración a respiración. Entre cada estímulo que la vida te presenta y tu respuesta, existe un espacio. Los japoneses lo llamamos ma. En ese espacio reside tu libertad. El maestro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran profundamente. La persona promedio vive sin conciencia de ese espacio, prosiguió. Alguien los empuja y automáticamente empujan de vuelta. Alguien grita y automáticamente gritan más fuerte. Están en piloto automático, siendo controlados por el mundo externo como marionetas cuyas cuerdas son jaladas por otros. Pero tú, Nobushige, ahora has visto el espacio.
Has experimentado tanto el infierno de perder tu centro como el paraíso de recuperarlo. Esa consciencia es tu mayor tesoro. Cuídala. Cultívala. Porque habrá 1000 provocaciones más en tu vida, pero ahora sabes que cada una es una oportunidad para elegir. Nobushige permaneció en el templo durante 3 días más, meditando con el maestro Aquin, aprendiendo a cultivar ese espacio sagrado, a respirar conscientemente, a observar sus emociones sin ser arrastrado por ellas. Cuando finalmente descendió de la montaña, era el mismo hombre y al mismo tiempo alguien completamente diferente. Seguía siendo un guerrero formidable, pero ahora su mayor batalla no era contra enemigos externos, sino contra su propio temperamento. Y descubrió algo extraordinario: cuando dejó de reaccionar con ira ante cada provocación, las provocaciones mismas comenzaron a disminuir. Cuando dejó de necesitar imponer su voluntad con furia, su influencia se volvió más profunda. Cuando dejó de necesitar que otros lo respetaran por miedo, comenzó a ganarse un respeto mucho más genuino. Los años pasaron. Nobushige se convirtió en un maestro respetado, no solo de artes marciales, sino de la filosofía zen. Enseñaba a sus estudiantes que el verdadero guerrero no es el que gana más batallas externas, sino el que logra paz interior. Y a menudo contaba la historia de su encuentro con el maestro Aquin, ese día en el jardín de rocas cuando aprendió la lección más importante de su vida, que el infierno y el paraíso no son lugares a donde vamos después de morir, sino estados que creamos aquí y ahora con nuestras propias reacciones. Recordaba vívidamente cómo su mano había empuñado la espada, cómo la furia lo había consumido completamente. Y recordaba con igual claridad ese momento de despertar, ese instante de gracia cuando vio la verdad. Hasta el final de sus días, Nobushige practicó el arte de encontrar ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. No siempre lo conseguía. A veces la ira aún surgía, rápida e intensa. Pero ahora, incluso cuando fallaba, podía reconocer: esto es el infierno que estoy creando. Y en ese reconocimiento, ya estaba en el camino de regreso al paraíso. La historia de Nobushige y el maestro Aquin fue contada y recontada a través de generaciones. Se convirtió en uno de los cuentos zen más conocidos, no por ser una bella fantasía, sino porque contenía una verdad que cada persona debe descubrir por sí misma: que la paz no se encuentra conquistando el mundo externo, sino dominando el mundo interno. Y así, en un modesto jardín de rocas en las montañas del Japón feudal, un guerrero furioso descubrió algo que las armas nunca podrían darle: la libertad verdadera. La libertad de elegir, en cada momento, entre el infierno y el paraíso. La pregunta ahora es para ti: ¿qué elegirás la próxima vez que la vida te provoque? ¿Qué harás cuando sientas ese fuego familiar subiendo por tu pecho? Entre ese estímulo y tu respuesta existe un espacio. En ese espacio reside tu poder. En ese espacio eres libre.